Las reformas neoliberales han revolucionado la educación, promoviendo un modelo centrado en la eficacia, pero también provocando desigualdad. El contexto en el que dichas reformas se han llevado a cabo ha sido principalmente durante el desarrollo de políticas neoliberales económicas, las cuales tuvieron su inicio a principios de los años 80 e incluso siguen vigentes en la actualidad. El neoliberalismo trajo pobreza consigo, pues significó la reducción del presupuesto gubernamental a la educación por considerarla una actividad no rentable, con un ciclo de recuperación económica a largo plazo. A las instituciones de enseñanza superior se les exige impulsar sus competencias y no sus ideas. Así, surge la política educativa, que es un conjunto de ideas o valores sobre cómo debe ser la educación al ser una institución social. Esto concluye a quién se enseña qué, cómo se enseña y cómo deben regirse estas prácticas. La política educativa se refiere a la sustancia de la política, los objetivos declarados y las medidas adoptadas para alcanzarlos. La política educativa en los programas nacionales de educación en 1982 y 1988. Plan Nacional de Desarrollo, propuesto durante la administración de Miguel de la Madrid, establecía 3 propósitos: promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana, ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación, mejorar la prestación de los servicios en estas áreas. Las reformas implementadas son las siguientes. Reforma de la enseñanza de 1982. Una de las metas de esta reforma consistió en actualizar el sistema educativo de México, lo que conllevaba incrementar la cobertura, la calidad y la equidad en el ámbito educativo. Promovió la descentralización del sistema educativo, pasando las obligaciones del gobierno central a las administraciones estatales. Reformulación de los planes y programas de estudio. Se crearon y fomentaron nuevos programas educativos con el objetivo de adaptarlos a las demandas del país y del mundo actual. La educación debía enfocarse en la preparación de personas cualificadas para afrontar los desafíos de un mercado globalizado, cuyo enfoque fue el fortalecimiento de competencias en matemáticas, ciencias y lenguaje, sumando la preparación para el mundo laboral. Expansión de la educación básica. Pese a la crisis financiera, se continuaron impulsando estrategias para ampliar la cobertura de la educación en las áreas rurales. No obstante, a causa de la crisis fiscal, los recursos eran escasos y las políticas educativas frecuentemente no lograron cumplir con todo lo propuesto. Además, se promovieron programas de educación básica y alfabetización para adultos. Introducción del sistema de evaluación nacional. Durante este lapso se implementaron procedimientos para valorar el rendimiento de las instituciones educativas, docentes y estudiantiles. El establecimiento de sistemas de evaluación y supervisión era un esfuerzo para asegurar que se alcanzaran las metas de la reforma educativa. Respecto a la educación superior, se comenzó a fomentar una conexión más estrecha entre las universidades y las exigencias del mercado de trabajo y las exigencias de la globalización. No obstante, el desembolso público en este sector continuaba siendo restringido. En este periodo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, desempeñó un rol crucial en la elaboración y puesta en marcha de las reformas en el ámbito educativo. Pese a los esfuerzos por modernizar y optimizar el sistema educativo, las tensiones con los sindicatos persistieron debido a la resistencia de las modificaciones sugeridas, particularmente en lo que respecta a la valoración de rendimiento de los docentes y la formación de los docentes. Pese a las restricciones económicas, en este periodo se llevaron a cabo iniciativas para optimizar la infraestructura educativa, con el objetivo de incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los centros educativos, a pesar de que la crisis financiera restringió la eficacia de estas acciones. Se observó un crecimiento en la cobertura de la educación, particularmente en zonas rurales, y el crecimiento de la educación básica y media superior. No obstante, los resultados fueron restringidos en cuanto a la calidad de la educación. La escasez de recursos adecuados, unida a la oposición de las reformas de determinados sectores, obstaculizó un avance notable en la calidad del sistema educativo. Adicionalmente, la descentralización generó inequidades en la repartición de recursos y oportunidades. 1988 a 1994.
Bajo el mando del presidente Carlos Salinas de Gortari, en el denominado Programa Nacional para la Modernización Educativa, se plantearon 5 grandes orientaciones que serían enfatizadas en las políticas educativas: ampliar la cobertura y redistribución de la oferta, elevar la calidad, pertinencia y relevancia, integrar por ciclos, desconcentrar la administración, mejorar las condiciones de los docentes. Se promulgó también una serie de medidas para enfrentar los retos a vencer dentro del sistema educativo nacional, que contemplaba aumentar la equidad, reformular contenidos y planes para superar el reto que implicaba lograr la calidad, integrar los niveles de preescolar, primaria y secundaria en un ciclo básico, delegar para la descentralización responsabilidades por entidad, municipios, así como incentivar la participación social por parte de los maestros, padres de familia y el entorno en general, revalorar al docente y su función al respecto salarial, la organización gremial y la carrera magisterial. La Reforma Integral de la Educación Básica de 1989 tenía como objetivo actualizar y potencializar la calidad de la educación primaria y secundaria en México. Los programas y planes de estudio fueron reestructurados para hacerlos relevantes, ajustándolos a las exigencias sociales y económicas de la nación. Se implementó el reforzamiento de la educación cívica y moral en el plan de estudios escolar, en respuesta a la exigencia de educar a ciudadanos responsables y comprometidos a los principios de la nación. Se impulsó la implementación de técnicas educativas centradas en el aprendizaje activo. Pese a que la reforma buscó mejorar la calidad educativa, la formación de docentes que pretendía asegurar su eficacia fue escasa y de poca cobertura. Hubo una descentralización del sistema educativo de 1989 a 1992. Se buscaba mantener el progreso y el proceso de descentralización para que los gobiernos estatales tuvieran mayor dominio y responsabilidad sobre la gestión educativa. Establecimiento de los Institutos Públicos de Educación Básica (IEBES). Fueron establecidos para administrar y armonizar la educación en cada estado federado con el objetivo de satisfacer las demandas locales. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 1992. Se planteó un sistema para capacitar y profesionalizar a los docentes, especialmente en áreas rurales y marginadas. Revisión de programas de estudio. Los contenidos fueron revisados para asegurarse que estuvieran alineados con las necesidades del siglo XXI y la nueva estructura económica del país. Reforma del modelo educativo y nueva Ley General de Educación 1993. Redefinición de los niveles de la educación. La ley reorganizó el sistema educativo y estableció la obligación de la educación básica y promovió el acceso a la educación media superior. Aumento de la inversión y la estructura escolar 1990-1994. Se buscó mejorar las condiciones físicas de las escuelas, especialmente en áreas rurales y marginadas. Se crearon nuevas aulas equipadas. Privatización y expansión de la educación superior 1990-1994. Se permitió y fomentó la creación de universidades privadas que ofrecieron una alternativa a la educación pública, incrementando su matrícula y acceso a la educación superior. Periodo 1994-2000. El Programa de Desarrollo Educativo 1995 al 2000. PDE. Planteando por el gobierno de Ernesto Zedillo, los propósitos que animaron la PDE eran la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. El programa intentaba ampliar la cobertura de los servicios educativos para hacer extensivos los beneficios de la educación a todos los mexicanos, independientemente de su ubicación geográfica y condición económica social. Los propósitos fundamentales eran equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. Reformas. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 1995. Este acuerdo buscaba continuar con la modernización del sistema educativo en los niveles básicos y mejorar la calidad de la enseñanza, dando seguimiento a capacitación y profesionalización docente a través de programas de formación continua, nuevos programas de estudio,
Se implementaron cambios para hacerlos dinámicos y acordes a las necesidades de la sociedad moderna. Evaluación de los docentes. Se introdujo un sistema de evaluación para los maestros con el fin de garantizar que cumplieran con los estándares de calidad. La Ley General de Educación 1997 y la reforma en la educación secundaria. Se introdujeron modificaciones las cuales establecieron la obligación de la educación básica, garantizando el acceso de todos los niños a estos niveles. La ley promovió la ampliación de la cobertura en la educación media superior, con el fin de que más jóvenes pudieran acceder a la preparatoria y universidad. Resultados. Implementación de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, enlace 1997. Objetivo. Viene a mejorar la calidad de la educación a través de la evaluación del desempeño de los estudiantes en diversas asignaturas. El gobierno federal implementó la evaluación enlace, una prueba para medir los logros académicos de los estudiantes en educación básica. La evaluación tenía como objetivo identificar áreas de mejora en el sistema educativo y promocionar retroalimentación a los maestros. Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Media Superior 1997-2000. Se promovió la expansión de la matrícula en el nivel medio superior a través de la creación de nuevas preparatorias y la ampliación de la infraestructura en instituciones ya existentes, y se vinculó con el sector productivo a fin de asegurar que los jóvenes estuvieran mejor preparados para el mercado laboral. Descentralización de la educación media superior 1998. Se completó el proceso de descentralización de la educación media superior, transfiriendo la responsabilidad de la gestión de preparatorias y universidades estatales a los gobiernos locales. Creación del Programa Nacional de Inglés 1997-2000. Con la implementación de cursos de inglés en las escuelas públicas se buscaba mejorar las habilidades lingüísticas y aumentar la competitividad de los egresados en el mercado global. Se implementaron programas de formación y certificación para los maestros de inglés con el fin de garantizar que pudieran enseñar este idioma. Periodo 2000-2006. La educación en el periodo de Vicente Fox Quesada tuvo aspectos como debilidad económica y estructural, los cuales permitieron que durante su sexenio fuese un gobierno estable económicamente. En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establecieron las características referentes al sector educativo de este gobierno, cuyo nombre fue la Revolución Educativa, la cual buscaba de la educación hacer uno de los mayores proyectos a nivel nacional, bajo el eslogan Educación para todos, educación de calidad. Vicente Fox nombró como secretario de Educación Pública al Dr. Reyes Tames Guerra, quien señaló la continuidad de la educación pública laica y gratuita en la elaboración del programa educativo. Reformas. Programa Nacional de Educación 2001-2006. El documento llevó el subtítulo de Por una educación de buena calidad para todos. Su división se estructuró en 3 partes. El primer trimestre puso en marcha el programa llamado eMéxico, con la inauguración del primer Centro Comunitario de Informática y Comunicaciones. En el año 2000 puso en marcha el programa Escuelas de Calidad, en donde, basados en los resultados de los alumnos, se asignaban los recursos para las escuelas. 2002 se reformó el artículo 3º constitucional y estableció la obligación de la escuela educación preescolar. 2006 se aplicó la reforma integral de la educación secundaria, el cual instituyó cambios totales en los contenidos y un plan para balancear las asignaturas. Las reformas y políticas educativas analizadas nos escenifican cómo la educación ha ido evolucionando en el tiempo. Cada periodo gubernamental ha hecho su aporte para construir la educación que actualmente conocemos.